las naciones. Dios no mira ahora, ¿no es cierto?, realmente, ¿no es cierto?, a la persona, ya sea chileno, ya sea de otra nacionalidad, sino lo que Dios quiere que las personas crean, porque el creer es ganancia y el obedecer, ¿no es cierto?, realmente es más, porque obedeciendo a la palabra de Dios, el Señor va a revelar, ¿no es cierto?, y lo va a dar la promesa para entender el mensaje, para poderlo llevar a los gentiles, a los que no los conocen, porque el Señor es el que da, ¿no es cierto?, la sabiduría y el conocimiento a las personas para que puedan hablar de estas virtudes. Si Él no autoriza al hombre para que hable del Evangelio, ¿no es cierto?, y pueda conocer el pensamiento de Dios, va a ser imposible. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no puede un idólatra que realmente, ¿no es cierto?, no quiere obedecer a lo de Dios, pueda obtener, ¿no es cierto?, la libertad para poder conocer el pensamiento de Dios, para hablar de Él. Porque el hombre no tiene ni una autoridad para hablar de estas virtudes que el Señor, ¿no es cierto?, va revelando a las personas que se van convirtiendo hoy en día al Evangelio. El Señor tiene, ¿no es cierto?, entonces a los suyos, a sus siervos, ya tiene a sus evangelistas, ¿no es cierto?, tiene a sus pastores, a sus maestros, como también al apóstol Pablo, que tenía, ¿no es cierto?, estos grandes dones. Era, ¿no es cierto?, un apóstol, pero tenía, ¿no es cierto?, el don de la predicación y el don de maestro. Por lo cuanto, ¿no es cierto?, Dios le había bendecido con tres grandes dones. Era un apóstol lleno de sabiduría. Pero en el momento, ¿no es cierto?, cuando el Señor le salió al encuentro, entonces Pablo pudo reconocer, porque le llamó, ¿no es cierto?, y se le presentó. Por eso en el capítulo del libro de los Hechos, capítulo 9, nos dice la palabra de Dios. En este capítulo dice, vamos a ubicarlo, 17 en adelante. Fue entonces Ananías y entró, dice, en la casa, y poniéndole sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas, y recibió, dice, al instante la vista, y levantándose, dice, que fue bautizado. Aquí está la autoridad. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, tomó dominio en el apóstol Pablo. Su vida cambió. Fue un hombre diferente. Antes era un perseguidor, ahora es un hacedor, un predicador que realmente justifica, ¿no es cierto?, lo que estaba establecido, y glorifica, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo como un Dios vivo, verdadero, que transforma a las personas para que puedan comprender la palabra de Dios y se dejen oír y enseñar, para que así poder tener el despertar en cuanto al conocimiento de Dios. Pablo, siendo instruido, preparado en la ley, ¿no es cierto?, y perseguidor, se creía que él tenía la razón, pero la razón la tiene Dios. Por lo cuanto las personas tienen que darle la razón a Dios, porque Él ha preparado todo a favor nuestro para alcanzar una salvación cierta y verdadera, para que así podamos nosotros, ¿no es cierto?, entonces sentir el gozo del Espíritu y hablar, ¿no es cierto?, de estas cosas con seguridad, porque el Señor, Él hace como Él quiere. Ahora Pablo entendió, ¿no es cierto?, lo que no podía entender, porque realmente el Señor se le presentó y fue lleno del Espíritu Santo. Lo que interesa es que el Espíritu Santo utilice a la persona, entonces el mensaje llegará lejos y llegará a muchos corazones, se van a convertir al Evangelio, le van a dar la razón a Dios, y por lo cuanto van a creer a lo que el Señor Jesucristo ha hecho realmente por cada uno de nosotros.
Él es el Salvador, el único Salvador que Dios nos ha dado para poder, ¿no es cierto?, tener una salvación y una vida eterna. Por eso la palabra los enseña. El apóstol, ¿no es cierto?, también Pablo, cuando él hablaba, su cambio fue notorio. El siguiente versículo 19 dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban, dice, en Damasco, y enseguida les predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Podemos ver el cambio. Si Dios no hace el cambio en la persona, nunca va a obtener el conocimiento espiritual. Podemos ser muy sabios en las cosas terrenas, pero realmente el Señor es el que hace la obra, el que cambia, el que sana, el que convierte, el que te da el gozo para que puedas gozarte de la palabra de Dios cada día y cada vez que puedas escudriñar las Escrituras, te intereses más en ellas. Porque muchas veces al estudiar, ¿no es cierto?, realmente vemos que somos utilizados, ¿no es cierto?, realmente el Señor pues visita a cada uno de nosotros. Y muchas veces también en la oración a un solo apartado por ahí, pero si pedimos de corazón, los dirigimos en el nombre de Jesús, vamos a sentir la visita de Él en nuestras vidas. Vamos a sentir un gozo que realmente, ¿no es cierto?, va a estar siempre en el cristiano, ya sea en la pobreza, en la enfermedad, en la prueba, en todo el hombre va a ser gozoso porque realmente Dios le llamó y le ha dado a conocer, ¿no es cierto?, el misterio de la salvación, y por lo cuanto, ¿no es cierto?, somos bienaventurados. Esto es lo que el mundo no conoce, pero nosotros queremos hacerle presente para que ellos, ¿no es cierto?, entonces se dejen oír y enseñar, para que así puedan participar, ¿no es cierto?, de estas cosas espirituales, para que así podamos, ¿no es cierto?, realmente gozarnos con Dios, ya sea en una alabanza o en un mensaje o en la iglesia, cuando vemos, ¿no es cierto?, como los hermanos llegan allí y cantan con alegría y con gozo, porque han conocido un Dios verdadero que realmente nunca les va a dejar ni les va a abandonar. Por eso la palabra de Dios, entonces el apóstol conoció, habiendo, ¿no es cierto?, tomado alimento, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, entonces recobró fuerza, pero ya, ¿no es cierto?, el pensamiento de su corazón era diferente. El Señor Jesucristo había hecho la obra en él. Ahora él estaba, ¿no es cierto?, uno era de los llamados para llevar el mensaje. Pablo dice allí en el capítulo, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora, dice, el favor de Dios o de los hombres o el de Dios. Si tratara, dice, de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora le dice a los hermanos de Galacia: más, hermanos, hago saber, ¿no es cierto?, que el evangelio anunciado por mí, dice, no es según hombre, pues yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesucristo. Como ya sabéis, dice acerca de mí, que en otros tiempos perseguía y asolaba la iglesia de Cristo. Y realmente, ¿no es cierto?, era a favor de los judíos. Pero dice ahora, ¿no es cierto?, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar su Hijo en mí, para que yo le predicase el evangelio a los gentiles, no consulté a carne ni a sangre, no fui, dice, a Jerusalén donde los otros apóstoles, sino dice que fui, ¿no es cierto?, y volvió de nuevamente, ¿no es cierto?, a predicar el evangelio. Un hombre, ¿no es cierto?, lleno de autoridad de Dios, lleno del Espíritu Santo, un hombre para ganar las almas. No tuvo miedo, ¿no es cierto?, a lo que le podían hacer.
porque el Señor estaba con él. Él ya pensaba solo en su salvación y en hacer la voluntad de Dios. Hay tantas cosas, ¿no es cierto?, que realmente podemos, ¿no es cierto?, recibir del Señor y darnos cuenta cómo Él obra en cada uno de nosotros, y muchas veces no lo damos cuenta, pero después, ¿no es cierto?, al pensar las cosas, mire el Señor cómo ha hecho con mi vida y por lo cuanto me ha librado, me ha sanado, me ha ayudado, como también me ha utilizado, ¿no es cierto?, en su obra, en el Evangelio, ya sea en la iglesia y en todo, porque realmente es ganancia para nosotros. El Señor está a nuestro lado, nunca los dejará ni los abandonará, porque realmente Él nos ha llamado, ¿no es cierto?, por medio de su Evangelio. Pablo cuando relata allí también, ¿no es cierto?, y dice en Efesios capítulo 1 y versículo 13, dice el apóstol Pablo: y en él vosotros, habiendo oído, dice, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de la gloria de Dios. El Señor, ¿no es cierto?, realmente los garantizó con la promesa del Espíritu Santo, los selló, por lo cuanto somos, ¿no es cierto?, de su pueblo, y por lo cuanto nunca los dejará. Él los acompañará, siempre pondrá palabras en nuestros labios para hablar, ¿no es cierto?, de las virtudes y de la grandeza de Dios, porque Él ha sido, ¿no es cierto?, entonces sentado a la majestad de las alturas del Señor Jesucristo, y está a la diestra del Padre, interviniendo, ¿no es cierto?, entonces por su pueblo y por todos los que vengan a Él. Por eso el Señor decía, ¿no es cierto?, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. También dijo allí el Señor en el libro de Juan: todo lo que el Padre me da, dijo, viene a mí, todo el que viene a mí yo no le echo fuera. El Señor le recibe, porque Él es un Dios lleno de misericordia y de amor, por lo cuanto, ¿no es cierto?, es nuestro ayudador en todo. Sabemos que sin Él va a ser imposible entonces terminar nuestra carrera y ganar nuestro galardón. Pero si nosotros, ¿no es cierto?, le seguimos con temor, nos apartamos del mal y del pecado y podemos justificarnos día a día, porque el llamado es a la perfección. Por lo cuanto, ¿no es cierto?, tenemos que perfeccionarnos día a día y temer a su palabra. Dios nos puede ayudar en gran manera, y hasta aquí sería el mensaje. Y el Señor le bendiga mucho a este lugar de Malalhue, que realmente, ¿no es cierto?, han podido entonces sintonizar, ¿no es cierto?, esta radio, y por lo cuanto resta de dejarnos oír y enseñar de la palabra de Dios, porque el Evangelio es predicado y es enseñado. Dios les bendiga mucho. Este sería el mensaje, en el nombre de Jesús. Amén.